Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer el verso 31. Marcos, capítulo 7, verso 31. Amén. Muy bien. La palabra del Señor, vamos a hablar de el lenguaje de Dios. Ese es el título del mensaje, el lenguaje de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, sabemos que siempre ministras nuestra vida a través de ella. Oramos, bendito Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ministrarnos, fortalecernos a través de las Escrituras, que podamos, Señor, ser edificados a través de ellas. Y para todos aquellos que traemos necesidades, peticiones importantes ante tus ojos, oramos que seas tú oyendo nuestro clamor, escuchando, Señor, nuestra alabanza, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. En el Evangelio de Marcos aparece una etapa muy importante cuando ya Jesús comienza a ministrar las naciones o los territorios gentiles. Es decir, se nota que y quiero decir esto, que aunque sabemos que el Evangelio está escrito por un autor, pues un autor que la tradición dice que es Juan Marcos, que fue, pues, muchos piensan que este Evangelio incluso se lo transmitió Pedro, incluso por un buen tiempo se pensó que fue Pedro el que lo escribió, pero hoy en día, académicamente hablando, se sabe que los evangelios tienen bastante trasfondo de las comunidades que en el origen del cristianismo se reunían para compartir su convivencia cristiana. Entonces, los evangelios, particularmente el de Marcos, presentan esa connotación que quiere mostrarnos que Jesús tuvo una etapa en su ministerio. Por ejemplo, usted lee Mateo, y Mateo desde el principio, o sea, manda a Jesús a los judíos, es decir, el mensaje a los judíos, el evangelio a los judíos, pero llega un momento donde se abre a los que no son judíos. Marcos tiene esa misma connotación, pero lo hace a través de milagros que Jesús hizo con los que no son judíos. Entonces, no voy a ahondar porque realmente, fíjese que yo estaba releyendo estos textos hoy en la tarde, y yo decía, este milagro de este mudo, de este sordo, perdón, porque eso hay que aclararlo, o sea, ya no se dice sordo mudo, es un sordo. El problema es que aquí la traducción dice que tartamudeaba, entonces ahí hay un problema, pero lo que quiero decirles es que está unido al anterior, que es el milagro de que se acercó la mujer sirofenicia y le dice a Jesús, sana a mi hija, y ahí se da aquel diálogo de los perrillos, y que eso lo vamos a presentar probablemente después. Pero lo que quiero mostrarles es que Jesús no está en territorio judío, está en territorio gentil. Desde por lo menos estos versículos que hablan de que Jesús hizo milagros con personas que no son judías, ya el Evangelio nos quiere hablar acerca de eso. Ahora, el lenguaje de Dios es trascendental. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que cuando Dios quiere mandar un mensaje, lo hace a través de ángeles, y muchos confunden eso porque dice que hay una lengua angelical. Mire, yo lo que creo es que Dios habla en nuestro propio idioma, y esto es lo que yo quiero dejar introduciendo el mensaje, es decir, Dios habla nuestro idioma, Dios habla
el lenguaje del hombre. Eso es lo introductorio. Otra cosa que quiero decir a través de esto, que muchas veces el lenguaje de Dios es incomprendido, el lenguaje de Dios es difícil, porque yo recuerdo haber leído, y yo esto siempre lo repito, porque el último libro del pastor Billy Graham, en una de sus páginas dice que alguien le preguntó: Pastor Billy, ¿cuántas veces escuchó hablar a Dios? Entonces él responde lo mismo que yo estoy queriendo mostrarles. Es decir, Billy Graham dice que fue un hombre que le predicó a multitudes, que se salvaron miles de personas por su ministerio, y dice: nunca oí hablar a Dios audiblemente en mi vida. Es bien interesante, porque hay mucha gente que dice: yo oí hablar a Dios, Dios me habló a mí. Pero ¿cómo habla Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cómo Él ministra nuestras vidas? ¿Cómo Él habla al hombre? ¿Cómo Él habla a nuestros corazones? Bueno, yo no soy Billy Graham, ni le voy a llegar a los talones, jamás. Pero les puedo decir que en los 26 años que tengo de ser creyente, nunca he oído la voz audible de Dios. Nunca la he escuchado. Audible, lo digo con claridad, nunca he escuchado esa voz audible divina de Dios, nunca la he oído. Pero eso no quiere decir que Dios no me ha hablado, porque es imposible que un creyente no tenga una relación con Dios, en donde lo deje hablar, donde nosotros captemos lo que Él nos quiere decir. Ahora, hablemos de la construcción de esta perícopa. La perícopa tiene 3 etapas. El verso 31 y 32 nos hablan de la ubicación de Jesús, donde Él estaba. Y es lo que estoy repitiéndoles: estaba en una región no judía. En una región no judía. Versos 31 y 32. Verso 33 al 35, el milagro, el proceso que siguió para sanar a este hombre. Verso 36 al verso 37, la conclusión del milagro. Mire, vuelvo a repetir, el 31 y 32 nos habla de la ubicación geográfica. No me voy a meter mucho en esto, porque en Marcos tiene bastante teología, la ubicación, la geografía, pero no me voy a meter, solamente les quiero decir algo. En Marcos, el pasar de las aguas implica cómo la iglesia debe de ir más allá, debe de conquistar otros horizontes. Implica cómo la iglesia debe de esforzarse en la evangelización. En un momento determinado después tal vez explique algunas cosas de eso, pero no hoy. Ahora, la otra cosa que quiero dejar clara en este relato es que a mí me encantan los últimos 2 versos, porque aquí hay el uso de 2 versículos del Antiguo Testamento. Vean lo que dice la conclusión antes de enseñarles el contenido. Es bien interesante. Veamos la conclusión, 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Ahí hay un versículo del Antiguo Testamento. Bien lo ha hecho todo. Ahí hay un verso. Y lo otro: hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Por qué? Ese es otro verso. El primer verso que dice es cuando Dios dice: y todo lo hizo bueno, todo lo hizo bien. Aquí yo tengo la traducción de la NBI, una traducción que tal vez muchos no conocen, tal vez no la han oído, pero es bien interesante porque en el texto de la NBI se escucha de una forma diferente. Si usted quiere, se lo voy a leer. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31. Ahí está el primer verso. El segundo es una profecía de Isaías
que profetiza que los hombres van a oír y van a hablar. ¿Por qué? Porque lo que está profetizando Isaías es, diga conmigo, una nueva creación. Mire, hermano, se necesita una nueva creación en el hombre. Que al igual que la primera creación, en donde el Espíritu Santo fue prácticamente el medio por el cual se creó todo lo que nosotros vemos, así también el hombre, cuando viene a Cristo, es recreado nuevamente. Es decir, nuestro interior vuelve a una creación nueva, somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre, somos una nueva mujer. Es decir, el Evangelio de Jesucristo nos muestra que hace nuevas criaturas. Y eso está establecido por aquellas personas que tal vez les cueste entender esto. Entonces, tenemos dos versos. Uno que dice que todo lo creó. ¿Por qué? Porque les voy a dar ya la introducción. Lo que está presentándonos es al ser humano. Es al ser humano. Y ya lo vamos a describir. Pero quiero que vayamos caminando en el relato. Veamos primero el verso 31 y 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, es decir, una zona donde no había judaísmo, donde no tienen la misma religión, una zona donde no está el templo, una zona no religiosa. Diga conmigo, una zona no religiosa. Así es la zona de los gentiles, la zona de los que entre los judíos, o sea, esto es el hablar judío. Se le trataba de perrillos a los no judíos, a los gentiles. Entonces, es una zona donde no hay la religión de Israel, donde no está la ley de Dios, donde no está todo el templo, el ritual judío, los sacerdotes, todo eso ahí no existe. 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo. La palabra en griego, mogilalón, es bien interesante porque dice, alguien que tiene la lengua impedida y no puede expresarse con otros. Es decir, no era una persona que no pudiera expresar, tenía expresiones, hablaba de alguna manera, pero no podía terminar de expresar las palabras. Gemidos tenía, acciones que podía tratar él de poder expresar. Y esto nos dice que probablemente no siempre fue un sordo. Entonces, vuelvo a lo que les he dicho. Una persona es muda porque al no oír, al tener la capacidad auditiva, no puede expresar. Entonces, los niños aprenden escuchando. Cuando un niño habla es porque ha escuchado la palabra. Pero cuando un niño no tiene esa expresión, no escucha, no puede expresarse. Y los hermanos de sordos saben perfectamente, porque todos lo conocen esta situación, que hay muchas familias que cuando tienen hijos sordos, bueno, para comenzar no pueden expresarse ni ellos con el niño, y es un problema, porque una familia que tiene un hijo sordo lo esconde, lo aísla, no lo quieren traer, no quieren que nadie sepa de él. Entonces hay una sordera ahí, una incapacidad ahí. Pero ¿qué es lo que nos muestra el texto? Que hay dos incapacidades, porque es doblemente incapaz, no escucha y no habla. Entonces esto es un reflejo específico que el texto bíblico quiere mostrar en esta noche, es decir, no oye ni habla. Ahora, mire lo que dice el 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaban que le pusiera la mano encima, porque así había sanado a muchos, porque solamente imponiendo su mano lo sanaba. Pero Jesús, ante esta situación, no quiso seguir el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Verso 33, y aquí comienza el milagro. Describámoslo primero. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua. Entonces, podemos ver dos cosas. Primero, lo apartó.
lo sacó del gentío, de la multitud, y luego, cuando ya lo había separado, había hecho una separación de él, le hizo gestos. ¿Por qué? Porque él podía ver. Entonces Jesús está tratando, está acompañando a una persona que no tiene la capacidad de entender, que no tiene la capacidad de comprender. ¿Por qué? Porque el ser sordo lo que más implica es que hay una incapacidad de comprender. La sordera es, claro, no poder oír, pero no poder comprender también. La sordera implica no entender y no comprender. Entonces Jesús hace un énfasis, y como puede mirar, lo que hace es: mira, voy a tocar tus órganos afectados. Y pone sus dedos en sus oídos. Mira lo que dice: metió los dedos en las orejas de él, es decir, lo metió de esta manera, pero escupió también en su lengua, porque su lengua estaba seca, es decir, había una dureza de su lengua. Entonces Jesús utilizó, y este es algo que John P. Mayer y otros investigadores del Jesús histórico dicen, que muchos sanadores del tiempo de Jesús usaban ese método, es decir, usaban saliva para hacer curar la lengua de aquellos que estaban mudos. Lógicamente que a ellos no les salía, a Jesús sí, pero algunos piensan que escupió así y con el dedo tomó aquí y le puso en la lengua. Por lo menos eso es lo que dice Picasa y otros eruditos. Otros dicen que no, que se escupió así y lo puso. Mire, no sé cómo lo hizo, sinceramente no es el fin del milagro, de la enseñanza, perdón. Pero lo que quería mostrar Jesús es un cuidado de él. Hay que cuidarlo, hay que atenderlo, hay que llevarlo, porque no es capaz. Por eso es que le está dando toda la atención a sus oídos, y le está dando toda la atención a su lengua, porque este personaje no es capaz. Ahora veamos los gestos de Jesús para expresar el milagro. Verso 34: y levantando los ojos al cielo, gimió. Y esa palabra es fuerte, porque Jesús gemía cuando había actividad del enemigo, cuando tenía frente a él algún endemoniado, o cuando había oposición. Por ejemplo, cuando estaba en la sinagoga y le pregunta a los que estaban, a los religiosos, les dice, la pregunta que hace Jesús es propio que el día sábado sanemos a este hombre impedido de su mano. Y todos se quedaron callados, ¿verdad? Y Jesús gimió ahí. ¿Por qué? Se enfadó, se molesta. A Jesús le parece que este personaje que no tiene capacidad auditiva, le parece algo que le desagrada. Por eso gime, por eso no le gusta este escenario, porque él no está de acuerdo con esto. Él no está de acuerdo con esta situación, porque probablemente hay una actividad ahí satánica, demoníaca, y no está de acuerdo con eso. Pero es interesante, porque como solo mira, entonces lo que él quiere es mostrarle al sordo que va a ver hacia el cielo. Mira lo que dice el 34: y levantando los ojos al cielo. O sea, lo que quiere mostrar Jesús es que la fuente de su poder no es humana, sino que es trascendente, es más allá. Gimió y le dijo: Éfata, en arameo. Algunos piensan que estos milagros de Marcos son los más antiguos de las tradiciones jesuánicas. Y el de la niña que le dijo Talita Cumi, porque Jesús hablaba arameo. Entonces lo que hizo Marcos es incorporar estos milagros, y es lo más antiguo. Podemos decir que esto es lo primerísimo que se escribió de Jesús. Todo relato arameo, donde hay arameo, es un relato antiguo. Algunos piensan, por ejemplo, Joachim piensa que el relato más antiguo, es decir, de los primerísimos que se hizo de Jesús, fue cuando están en Marcos orando y dice Abba. Joachim dice allí, eso es lo más antiguo que hay de Jesús. Sea abierto, eso es lo que significa Éfata, sea abierto. Ok, hasta ahí veámoslo.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este es un hombre sordo. ¿Y por qué Jesús se presenta y por qué cuando se lo presentan y hace la acción de sanidad, gime? Porque este hombre es aquella persona incapaz de entender el lenguaje de Dios. Es aquella persona que debe de comprender, óigame bien, para usted una persona sorda puede ser, ay, cuando estamos celebrando el Día de la Persona Sorda, todo el mundo, ay, pobrecito los hermanitos, ¿verdad? Que no pueden oír. Mire, pobrecito aquel que no puede entender la palabra de Dios. Ese es pobrecito. ¿Por qué? Porque la incapacidad, la limitante que tienen mis hermanos ha sido superada, porque cuando les hablamos del evangelio, los que pueden, allá está Wendy, muchos hermanos que conocen la hermana Gloria, que fue la fundadora del ministerio, el que puede interpretar les enseña el evangelio. Y muchos de esos jóvenes y muchos de mis hermanos que ustedes les ayudan a través del banco de alimentos, y que me siento gozoso de que cada mes nosotros ayudemos a personas sordas. ¿Sabe qué? Son salvos para la gloria de Cristo, han recibido a Jesús en su corazón. ¿Y sabe qué? Sus oídos no sirven, pero sus oídos espirituales sí sirven, porque cuando se les predica el evangelio a través de ESA, ellos reciben a Cristo en su corazón, hermano. Y eso es grande. ¿Sabe por qué? Porque la sordera más dura es la espiritual. La sordera más dura no es la auditiva, física, es la sordera espiritual del hombre, la dureza. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios solamente se puede captar desde un nivel muy alto. La Biblia dice en segunda epístola de los Corintios que está el hombre espiritual y el hombre carnal y el hombre natural. El hombre natural no discierne las cosas del espíritu. Mire la barrera que tiene. Mire cómo está tapado su oído, que aunque se le dice lo espiritual, no lo puede discernir. No tiene la capacidad, es muy elevado. Mire, yo gasté mi dinero pagando $85 mensuales 3 años en la escuela americana para aprender a hablar inglés. Y mire el nivel de inglés que tengo, hermano. Mínimo. O sea, no aprendí nada. O sea, yo puedo saludar, good morning, I don't know, do you want to drink coffee? O sea, pero para pagar tanto pisto, hermano, para tener un nivel mínimo de inglés. Pero es que ese es el problema. No podés pagar para poder recibir el lenguaje divino. Porque el lenguaje divino solamente se suministra. Y como quisiera yo decir, cuando escucho hablar gente inglés y cuando oigo personas que hablan, yo a mí me emociono y como quisiera hablar así como esta gente. Pero no se puede, y conmigo no se puede. Como quisiera que me metieran el backup ahí, ya va a hablar inglés. ¿Verdad? No es así. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay un backup para aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y ese backup solamente lo puede dar el Espíritu Santo cuando usted viene a los pies de Cristo y recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hasta ahí usted comienza a oír el lenguaje de Dios. Pero no se puede percibir porque hay una barrera. Y la barrera es que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede oír. Es incapaz. No puede, aunque quiera hacerlo, no las comprende. Y aunque le quieran decir cosas espirituales, no las va a discernir. ¿Por qué? Porque hay una barrera. Y la barrera es el Espíritu Santo. Solo el que tiene el Espíritu Santo puede entender el lenguaje de Dios. Solo el que tiene el Espíritu Santo puede entender el lenguaje divino. Pero hay otra cosa, más dura, más radical. Diga conmigo, no es fácil. La palabra lucha. Diga conmigo la palabra lucha. Mire, cuando Dios quiere hablarle a alguien, tiene que pelear. Tiene que pelear con el ambiente en que vivimos. Tiene que pelear no solamente con el ambiente humano, sino que el ambiente espiritual.
Hay una lucha de Dios queriéndole hablar al hombre, quiere indicarle el camino, quiere orientarlo, quiere dirigirlo, pero el hombre no quiere oír a Dios. Vea cómo Dios habla y vea cómo la palabra lucha. Mateo 13, vea conmigo Mateo capítulo 13, preciosa palabra de Mateo 13. Mire la palabra del Señor, sale, surge y tiene una dirección hacia el corazón del hombre. ¿A dónde habla Dios? Al corazón del hombre. Mateo 13, versículo 3, ¿lo tiene? Mire la lucha de la palabra. ¿A dónde quiere hablar Dios? Al corazón del hombre. ¿A dónde quiere hablar Dios? Al corazón del hombre. Mateo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Y mire, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hasta ahí vamos a leer. Oiga bien, hay una lucha espiritual. Dios quiere hablar al corazón del hombre, pero el hombre está en su mundo natural, está en su mundo lleno de cosas humanas. El hombre, el ser humano, está preocupado por sus luchas, sus conflictos. Entonces lo espiritual no le es fácil al hombre. Lo espiritual no le es fácil al hombre, pero claro, vuelvo a repetir, o sea, hay una barrera que es el espíritu. Pero hay otra cosa, Dios lucha para que la palabra entre al corazón del hombre, pero la palabra en el proceso de llegar al corazón tiene muchos obstáculos, hermanos. Y esos obstáculos son de carácter físico, material y de carácter espiritual. A mí, el día que vino hermana Pati a predicar aquí, nadie me va a quitar que alguna cosa pasó allí. Muchas cosas duras. Porque en la desconcentración se va la luz, tuvimos el problema ahí. Y yo digo, ¿y por qué? Si no estábamos, y movimos los térmicos, después fue el hermano Raúl y como que encendieron. Yo digo, y el domingo lo mismo, uso los mismos térmicos y no dio problema. ¿Por qué? Es que siempre hay una oposición en el ambiente espiritual y físico. ¿Por qué? Escuche, la palabra tiene que ir en medio de pedregales, en medio de espinos. La palabra tiene que abrirse camino. Incluso se tiene que defender de las aves que se la quieren comer. Porque escuche qué es lo que representa cada cosa. Vea conmigo la interpretación de la parábola. Mira el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, el diablo, el maligno, representa a las aves que se comieron la semilla que no entró en el corazón duro. Porque muchos somos duros, muy duros somos. Ahora, note esto, mire, incluso aquellos que pasan afanados, que no tienen tiempo para nada. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Hoy, más que nunca, usted tiene que oír la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Porque el ataque del enemigo es ambiental. Hay cosas en nuestra vida que no tenemos tiempo, nunca tenemos espacio. Siempre hay problemas, en la casa hay conflicto. Nunca hay tiempo para oír a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Digamos que pasa el obstáculo de las aves. Mire los pedregales, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los problemas de la vida, todas las cosas que uno tiene que ver, desde recibos que tiene que pagar, hasta un hijo que no quiere estudiar, hasta una señora que no quiere ir a la iglesia, hasta un hombre que es rebelde con Dios. O sea,
problemas. Digamos que pasa la prueba del diablo, la prueba del sol, ¿va? Pero mire, la tercera prueba no la pasa, hermano, porque es la que más nos está matando, hermanos. O sea, digo aquí en esta noche que cuando Dios le quiere hablar a usted por medio de la semilla del evangelio, el enemigo está ahí, encima, queriendo robarnos la palabra. Están los problemas que también queman la palabra. Pero vea usted, mire los espinos, versículo número 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, afanes y riquezas. Ahí topó la palabra. Porque todos aquí, incluyéndome a mí, afanados. Entonces, pero óigame bien, ¿dónde está el oír? ¿Dónde está el oír? Diga conmigo, entender la palabra. Diga conmigo, entender la palabra. Eso es oír. Cuando usted entiende, cuando Dios le habla. Vean lo que dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Pero mire lo que dice, oye y entiende. ¿Quiénes entienden la palabra? ¿Quiénes entienden la palabra? Es duro. ¿Por qué? Porque no se puede oír la palabra tan fácilmente. Porque Dios no solo habla por la predicación, Dios habla por circunstancias. Dios nos habla por medio de un viento que nos mueve. ¿En qué sentido? Mire, si yo choqué el carro, si me fue mal en esta circunstancia, si de repente esta situación se me puso crítica, Dios me está hablando, porque Dios no solo habla con la palabra, Dios habla en las situaciones de mi vida. Y probablemente Dios te está hablando y no entendés que Dios te está diciendo que te des que cambiar. Y estás sordo, porque todo sordo no entiende que Dios no solamente habla en la Biblia, habla en problemas, circunstancias, situaciones difíciles, enfermedades. ¿Cómo hablan las enfermedades? ¿Cómo hablan los problemas económicos? La palabra lucha, pero el hombre no entiende. Digamos que pasó la prueba de las aves, porque no se la comió el diablo, pero se quedó en el sol de las pruebas, o cayó en los espinos de los afanes, porque usted toda la mañana pasó en Instagram, porque usted toda la mañana pasó zampado en Facebook. En lugar de ver vea su vida, no vea la de los demás. ¿Qué importa la vida de los demás? Si Dios con usted se va a entender. Y cuando ya Dios nos quiere hablar, no podemos entender. Porque nos metimos a un mundo donde no hay palabra. No hay palabra. Y la palabra poquita que nos llega, no la comprendemos porque tenemos la mente trastornada. Me mandaron los videos del momento en que fueron atacados los jóvenes en la fiesta electrónica en el desierto, cerca de Gaza. ¿Qué estaban haciendo? Bailando. O sea, estaban bailando. Mire, los ídolos aquí en el corazón. Bailando tranquilo, fumando monte y chupando ahí. Y las judías ahí con todo. Yo me acuerdo cuando llegué al YMCA Theater de Jerusalén y que me sacaron las judías a bailar. Venga, pelón, venga para acá. Y me trajeron mire, bien bonito, bailamos ahí con las danzas judías. No crea que me pusieron a música electrónica, no. Danzas judías, preciosas las chicas. Pero claro, a los gentiles no nos ven bien, ¿verdad? No ven, yo creo que hizo el esfuerzo de sacarme y llevarme ahí. Pero
lo que le quiero decir es lo siguiente. En el video aparecen que venían descendiendo los terroristas. ¿Y qué pasó con ellos? En otro mundo, men. Bailando, gozando. ¿Y quién les iba a decir? Que en 2 minutos iban a estar muertos. 250 cadáveres de jóvenes. Ahí, secuestrados otros 100 y pico. Y yo me digo, ¿y si el ataque fue a las 6 de la mañana? ¿Qué andaban haciendo esos dundos ahí? Chupando. Y les había agarrado la mañana, o sea, amanecieron chupando. ¿Se acuerda cuando éramos jóvenes? ¿Ah? Amanecíamos bailando, amanecíamos con la cerveza en la mano. A mí nadie me dobla, decían ahí. Grandes bolígrafos. Así estaban. Por eso estaban de madrugada. Y yo pensé, quizás llegaron temprano a las 4 de la mañana. No, no habían dormido. Y vinieron los terroristas, se los acabaron. ¿Pudieron verlos? No, ¿por qué? Porque estaban distraídos, concentrados en sus afanes. Así es Dios. Esta palabra va a cambiar tu vida. Esta predicación va a cambiar tu vida. Te estoy hablando para que cambies. ¿Y qué estás haciendo? Bailando. Usted no le pone atención a eso. ¿Por qué? Porque no solamente es oír, es oír y exacto. Es un proceso mental de comprensión el que tiene que haber en nosotros. Y el que no oye la palabra no puede hablar. ¿Cómo va a hablar usted el idioma espiritual? ¿Cómo va a hablarme usted a mí? Mire, pastor, fíjese que el Señor me está demandando. No, usted dice, choqué, me robaron. Eso, hay un lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje de Dios es Jesucristo el Señor, porque Él siempre, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que estar siempre relacionado con Cristo. Mi vida está conectada a Cristo. Mi día y mi atardecer está conectada a Cristo. Estaba leyendo a San Hipólito. Y hermanos, yo no creo que aguantemos el régimen de Hipólito. Lo vamos a poner aquí quizás. Una oración a inmediatamente despertar. Una oración a las 9 porque a las 9 crucificaron a Jesús. Una oración a las 12 porque a las 12 se puso en tinieblas. Una oración a las 3 de la tarde porque a esa hora murió Jesús. Una oración en la noche porque esa hora era el final del día. Y una oración en la madrugada antes de la del amanecer. No, hombre, hermano. Solo orando quiere que pasemos. Pero si cumpliéramos eso, ¿sabe qué? Nuestra vida no sería un fracaso. Porque el que está oyendo a Dios, y se lo digo yo, hay épocas, hace poco, es que nos dejamos contaminar de tanta cosa, el internet, y pasamos ahí. Porque cuando yo les digo eso de estar en Facebook o lo que sea, es porque a veces uno se mete en eso también y uno dice, ay, ya perdí 1 hora y media, ¿qué hubiera hecho? Hubiera estudiado, hubiera hecho un mensaje, y no sirve de nada. Porque el método que el enemigo está usando hoy en día no se le aparece a la gente. Los ancianos y la gente mayor dice, es que ahí se aparecía el diablo, ahí se aparecían los espíritus. Hermano, el diablo no se va a aparecer ahora. El diablo ya nos tiene amarrados, conectados a la distracción, para que no pongamos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Estamos tan metidos ahí que no podemos salir de ahí. Ahora quiero que vaya conmigo a Marcos.
Ya vio usted la lucha de Dios para que nosotros oigamos su voz, para que oigamos su lenguaje. Su lenguaje es Jesucristo. Usted quiere interpretar lo que ha pasado, métale a Jesucristo. Usted quiere interpretar un choque, métale a Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí? Usted quiere interpretar una situación difícil familiar, ¿qué es lo que Jesús quiere de mí? ¿Por qué estoy pagando consecuencias? Así de fácil, métale a Jesús. Métale a Jesús, no ande dándole vuelta. El lenguaje de Dios es Jesucristo. Es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje alto para nosotros. Pero Él quiere que oigamos su voz. Él quiere que escuchemos su voz. Pero nosotros nos cerramos, diga conmigo, nos cerramos a un mundo donde no hay palabra, donde no hay voz de Dios y donde Dios no puede hablar al corazón. Note lo siguiente. Cuando Jesús le pidieron que sanara a este sordo, mire lo que dice el 33, y tomándole aparte, mire bien, de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Lo separó del bullicio, de la multitud. Hay que separarnos. Hay que buscar lo que Dios quiere hablar al corazón del hombre. Oír a Dios es una búsqueda. Diga conmigo, es una búsqueda. Búsquelo. Búsquelo. Usted dice, es que, mire pastor, no entiendo, búsquelo, pero verdaderamente búsquelo, porque Dios lo anda buscando a usted para hablarle. Él quiere hablarle. Pero búsquelo usted primero. Búsquelo en oración. Búsquelo en la palabra. Búsquelo en los sermones. Búsquelo viniendo a su culto. Búsquelo en todo momento. Anhélelo, deséelo. Por eso es que Cantares se interpreta entre la relación de la iglesia con Jesucristo, y en capítulo 5 aparece que el amado llega y el amado, la mujer, la sulamita lo busca, busqué a mi amado, dice. ¿Y sabe qué? Diga conmigo, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque el amado le tocó la puerta, porque quería tener una relación con ella. ¿Y qué hizo ella? Se cerró, diga conmigo, se cerró. Y cuando ella abrió era demasiado tarde. Dice que lo buscó y ¿sabe qué encontró? A los guardas, diga conmigo, los guardas de la ciudad. ¿Y sabe qué sucedió? La golpearon. Así somos nosotros. Jesús nos habla, no hagas esto. Hey, pone atención con tu hijo, pone atención en esta situación. Mira lo que te estoy hablando, mira lo que te estoy diciendo, poneme atención. Y usted, no quiero hablar con Dios. Mire, yo me arrepiento, porque a veces digo, Dios me quería hablar porque me levanté a las 4 y ahí tenía que orar ahí y no oré. Y por eso anduve desorientado. Esta semana ha sido dura. Lunes y martes mal, yo muy mal pasé, muy mal físicamente, no me sentía bien. Por muchas cosas, estresado, problemas, pero al final yo evalué mi situación y dije, ¿qué ha pasado? No estoy descansando en el Señor. Agarro los problemas, me los meto al corazón y yo no voy a arreglar mi problema, yo no voy a arreglar mi situación, porque solo Jesús puede arreglar mi vida. Usted no la va a arreglar, usted no la puede resolver, pero Jesús sí la puede arreglar. Dele tiempo, ábrale la puerta, déjele que llegue a su habitación en la noche, hable con él, dedíquele tiempo y déjese llevar. Diga conmigo, déjese llevar. ¿Por qué? Primero lo separó del bullicio, de la multitud donde no hay palabra, y mire lo que hizo, lo trató con amor y cuidado. Déjese llevar por el Señor. Ese somos nosotros, ese hombre que está ahí, tartamudo, porque no hablamos ni bien la palabra,
No hablamos el lenguaje de Dios. Somos mudos en el mundo espiritual. No sabemos interpretar lo que nos pasa. Y aunque queremos explicar las cosas, no podemos. Porque estamos viviendo en el mundo del silencio de la voz de Dios. Ahí no hay voz de Dios, ahí no hay dirección de Dios, ahí no hay orientación. Pero pastor, yo vengo a mi iglesia. Usted viene a su iglesia, pero usted no le dedica tiempo a Dios en la intimidad. Dedíquele tiempo a su Señor. Dedíquele tiempo a Dios. Él quiere hablarnos. Él quiere tomarnos y decir: hijo, aquí estoy. Te quiero dar estos sentidos espirituales de la audición para que oigas mi voz. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo cuida como un niño a uno, lo lleva. Y mira, hermano, yo sé que algunos aquí están pasando por problemas y dificultades, pero seamos como este Señor, que se dejó llevar por Jesús. Y si usted está pasando por una situación en su vida que usted no comprende, usted no entiende, solo le tengo un consejo en esta noche: déjese llevar de la mano de Jesucristo, porque a través de lo que Él va a hacer en su vida, Él lo va a sacar de su crisis. No se preocupe, solo déjese llevar en la oración, en la alabanza, en la exclamación a Dios, en su culto, en su palabra, porque Él tiene el momento en que usted se va a abrir y usted va a entender lo que le está pasando. Por eso lo toma, lo lleva. Y ve al 34, y levantando los ojos al cielo, gimió. ¿Por qué? Porque a Jesús le desagrada el hombre y la mujer que no es espiritual, que no entiende. Porque ahí está metido el diablo, hermano. No le digo que la mejor fechoría que Satanás está haciendo ahora, ¿sabe cuál es? Que no nos deja tiempo para hablar con Dios. Entonces el Señor, cuando le llevan al sordo y tartamudo, dice desde dentro de él, porque es una obra del diablo. Eso es una obra satánica. El tener a alguien sordo, el tener a alguien que no entiende la voluntad, es una obra del diablo. Y así dejó el diablo al hombre, sin capacidad de entender su voluntad, sin capacidad de entender la dirección de Dios. Mira estas naciones, hermano, israelitas, los gringos, no saben qué hacer. Se van a acabar a esa gente. Les está mandando portaaviones Biden, y Biden ya no puede sostener las dos guerras de Ucrania con esta, no puede. ¿Y por qué? Porque el mundo no oye a Dios. En el mundo no está Cristo. En el mundo, en la multitud, en el bullicio, en el desorden, no está Dios. Dios quiere que su pueblo vuelva a Jesucristo y que Jesucristo hable al oído del hombre. Si nosotros nos dejáramos guiar, nuestra vida fuera diferente. Gimió y le dijo: éfata, es decir, sé abierto. Ábrase, abra sus oídos al mundo espiritual. Abra sus oídos a lo que Dios quiere hablarle. La sociedad, óigame bien, la sociedad está enferma y sorda. No oye a Dios. No oye a Dios. Por eso Jesús saca al hombre y lo lleva a su presencia, para que el hombre pueda escuchar la voz del Señor. Cada vez se hace más difícil que Dios pueda llevar palabra a su pueblo. Y cada vez es más difícil que el pueblo entre al mundo espiritual para que pueda recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios ahora? Dame oídos para escuchar tu voz. Dame entendimiento para comprender lo que quieres de mí. Si estamos metidos en el mundo donde no hay voz de Dios, salgamos de ahí, y les animo a que dediquemos atención a la palabra, a la oración y a lo que Dios está hablando en nuestras vidas.
Dios quiere hablarle a la iglesia hoy. El mundo está en crisis y no va a ser fácil que salgamos de esta situación. Pero no se preocupe, porque si usted está en el mundo, pero usted es de los poquitos que oye la voz de Dios, usted siempre va a tener un rumbo, usted siempre va a tener un destino y usted siempre va a tener un Dios que lo guía en medio del silencio de la humanidad, porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús.